Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Carla Lila. Muchas gracias por estar allí. Y este es el segundo vídeo que hago sobre la sombra. Y este vídeo ya es más para cuando yo ya sé qué es la sombra y sé que quiero comenzar a trabajarla, pero no sé bien qué palabra darle, es decir, no sé qué comportamiento es, qué actitud, en qué circunstancias se presenta, no la ubico bien, no puedo contextualizarla aún todavía, ¿sí? No ha salido del todo, no la he reconocido todavía bien en mí, sino empiezo a sentir como que la estoy proyectando en otro, pero no la ubico bien. Es para eso, para empezar a darle forma a la sombra, conocer cuál es, darle una palabra y sentir cuál es ese comportamiento o esa cualidad o ese aspecto de mí o esa actitud, y a partir de allí empezar justamente a trabajar con ella para reconocerla, aceptarla, saber que es parte de mí y a partir de allí progresivamente poder integrarla. Sí quiero aclarar antes de hacer darle estos recursos, que el trabajo con la sombra, creo que lo comenté en el primer vídeo, es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere que estemos en un momento estable psíquica y emocionalmente. No es un trabajo para hacer cuando estamos en un momento difícil de nuestra vida o si nunca hemos hecho terapia, si nunca hemos trabajado nuestras heridas o accedido a nuestros traumas o a nuestros patrones. Si realmente no hemos ya hecho un trabajo previo de autoconocimiento y de acceder a nuestra historia personal y a distintos niveles de nuestra psique, no sería el punto que yo recomendaría para comenzar, ni mucho menos hacerlo en solitario. Solo si yo ya sé que he hecho terapia un tiempo, que yo estoy en un espacio en el que ya yo sé, tengo herramientas desde esa terapia y recursos para utilizar ahora en solitario, para seguir trabajándome, para seguir conociéndome, para adquirir cada vez más conciencia y ser un ser más completo, yo puedo ir intentando buscar formas en las que yo me sienta cómodo para seguir trabajando. Y siempre los recursos que dé sean desde ese lugar, pero de forma responsable tengo que decir que no es un trabajo fácil, ni es un trabajo que se debe hacer a la ligera, ni en solitario si yo nunca he hecho terapia, por favor. Es un trabajo que requiere acceder a niveles y detonantes emocionales que pueden llevarnos a lugares en los cuales si no tenemos un soporte realmente pues no sea lo más sano para nosotros. Y lo que queremos es todo lo contrario, que el trabajo sea productivo y que nos lleve a un lugar de bienestar para nosotros mismos y de autoconocimiento, de integración. Si no me siento así, si todavía no sé bien ni siquiera qué es la sombra, no tiene mucho sentido en trabajarla, pero puedo usar el video como una referencia por si quiero justamente acudir a un terapeuta para que me ayude en este aspecto y para ir trabajando desde distintos lugares en los que yo ya pueda tener una idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Que no sea el primer encuentro cuando me veo en la terapia con distintos aspectos o qué es esto de la sombra, ¿no? Para aquellos que sí deseen acceder y sepan que están en un lugar adecuado y cónsono para hacer este trabajo interno con la sombra, lo primero es, como siempre, como cualquier trabajo interno y personal, tener una intimidad. Buscar un espacio en el día a día, porque es un trabajo que hay que hacer diariamente o con una constancia pues habitual hasta que vayamos sintiendo que realmente podemos ir desplegando y buscando capa por capa integrar esa sombra. Buscar ese espacio del día en el que tengamos un espacio de tiempo adecuado, prudente para hacerlo, que pidamos que no seamos interrumpidos si hay más gente en casa o que sepamos que no vamos a ser interrumpidos, y también que nosotros mismos no nos sabotemos en nuestro trabajo interno dejando el móvil encendido o sabiendo que estamos esperando una llamada. Ese no sería el mejor momento, ¿sí? Tenemos que tener un respeto para el trabajo que hacemos internamente y también honrar ese trabajo de la forma en que nosotros busquemos un espacio y unas condiciones adecuadas para hacerlo. Eso es lo fundamental primero, que parece que es algo de sentido común, pero a veces no lo hacemos y nos saboteamos, ¿no? Y ya desde ahí nos desmotivamos. Entonces sería primero espacio y tiempo correcto, ¿sí? Adecuado, y hacerlo conscientemente esto, ¿no? Ya después aquellos que tengan su altar, si quieren hacerlo más de forma con sus rituales, encender su velita, su incienso, su saumerio. Y sí o sí, para este recurso que les voy a dar hoy, tener un cuaderno o un diario en el cual vayan a trabajar solo con la sombra y algo para anotar, ¿sí? Eso es lo único que necesitan, ¿sí? Si no tienen cuaderno no hay excusa, pueden engrapar varias hojitas
que sean unas hojitas que estén en unas buenas condiciones para trabajar, ¿sí? No tiene que ser un cuaderno bonito ni especial, simplemente algo que nos sirva como registro y van a ver la utilidad que tiene llevar un diario. Yo sé que para los que no estén acostumbrados les puede parecer esto ahora un suplicio, llevar un diario y empezar a escribir, pero la utilidad que esto tiene es muy rica. Es decir, yo era de las que no escribía nada, yo podía hacer trabajos internos muy profundos y no escribía nada porque pensaba que lo iba a recordar, porque pensaba que esto, yo ya si soy consciente de ello, no hace falta tener más allá. Y a medida que fui utilizando el recurso de la escritura me fui dando cuenta del poder, la valía y la profundidad que nos da, y sobre todo esa capacidad de hacer real el trabajo y de observarlo. Cuando nosotros escribimos algo y lo observamos desde afuera, es como activar ese observador testigo que nos permite, ¿sí?, desplegarnos y decir, bueno, esto lo he escrito yo y esto está ahí dentro de mí. Y no es lo mismo que pensarlo, créanme que no. Entonces, ábranse un poco, los invito a este recurso que les voy a dar hoy, que además es muy sencillo para acceder. Y esto sí podría hacerlo casi todo el mundo porque es como un cuestionario de mirada interna, ¿no? Entonces, una vez que nosotros estemos en ese espacio, yo les diría que se enraicen bien. Hay varias formas de enraizarse, de hacer grounding, ¿no? Para estar aquí y ahora, bien presente, conectada conmigo misma para hacer este trabajo. Si yo siento que estoy como muy desconectada, sobre todo si estoy a mediodía o a final del día para hacer este trabajo, es importante que yo haga este grounding y lo haga de pie, es decir, que empiece con los ojos cerrados a respirar y a sentir como la energía de la tierra ¿sí? Accede desde mi planta de los pies y va ascendiendo hacia el centro del pecho, hacia el área del chakra corazón, y cada vez que inhalo siento que esa energía de la tierra sube hasta el corazón, y cada vez que exhalo intento que toda esa tensión, esas distracciones o ese malestar del día, esas preocupaciones se vayan diluyendo a través de la planta de los pies y sea llevada a la tierra. Y cada vez que inhalo vuelvo a enraizar y vuelvo a llevar la energía al corazón. Eso sería un buen recurso y muy sencillo para enraizar. Otro recurso es tener un cristal también. Si yo quiero trabajar con algún cristal y me gusta tenerlo en la mano, con ambas manos, con la mano cerca de mí, puedo llevar el corazón también. Usualmente para el trabajo con la sombra, como lo que queremos es trabajar desde un lugar muy amoroso, puedo tener algo como un cuarzo rosa o un cuarzo cristal que también es muy neutro y recibe y absorbe toda la energía. O alguno que nos apetezca y que nos sintamos conectados. Esta es otra forma de enraizar. También podemos enraizar sentados, pero si ya tenemos también un poquito más de experiencia con esto de conectarnos el aquí y el ahora. Después hacer unas respiraciones justamente para ir llegando a un estado más de silencio mental, de introspección, que nos permita hacer este trabajo desde un lugar más accesible a otros niveles de conciencia y no tanto desde aquí arriba, desde la lógica y lo racional y desde el consciente que nos movemos en el diario, ¿no? Que es en el que siempre estamos. Queremos ir un poquito más profundo al sentir y a el inconsciente, ¿no? Entonces, una vez que estamos en ese espacio, empieza el cuestionario. Este cuestionario yo se los voy a dejar en la cajita de descripción abajo para que ustedes linkeen ahí y tengan todas las preguntas. Ahora yo voy a comentarles las que me acuerdo, igual tengo apuntadas las que les puse en el cuestionario para guiarlos, pero van a tener todas esas preguntas ahí para que ustedes las puedan revisar y hacerlas, ¿sí? Si les apetece. Y la pregunta esencial y primaria de este cuestionario es ¿quién soy yo? Y quién soy yo puede sonar algo filosófico, algo que no etéreo, ¿sí? Que, bueno, ¿esto qué es, no? Podemos empezar por lo que primero que nos venga, seamos muy honestos en esto. De repente me viene a decir, bueno, yo soy una abogada que trabaja en un bufete, que tiene 3 hijos, que tiene un esposo que es profesional, que es perfeccionista, y empiezo a describirme desde ese lugar, ¿no? Y después puedo leer la pregunta y decir, bueno, pero más allá de mis roles, desde mi trabajo, desde roles como madre o como esposa o como hija, ¿quién soy yo más allá de esos roles? Porque si yo dejo de tener este trabajo mañana, ¿dejo de ser yo? No, ¿cierto? Si yo de repente por lo que sea, yo no estoy más en esta relación de pareja, ¿dejo de ser yo? Si yo no hubiera sido madre, ¿dejo de ser yo? Entonces, ¿quién soy yo? Realmente llevarlo a una dimensión quizá más allá, ¿sí? A otra capa, que nos lleve de esa profundidad de lo que significa el quién soy yo.
hasta donde nosotros podamos acceder en ese día en el que estemos empezando a trabajar, hasta donde realmente podamos definirnos desde esa pregunta, ¿no? Luego, otras preguntas interesantes serían: ¿qué personas, por ejemplo, qué situaciones, qué experiencias, qué circunstancias me despiertan o me causan miedo, ¿no? Para ver cuál es el detonante de esa emoción contractiva, también qué personas, qué circunstancias me causan ansiedad, qué circunstancias, personas, situaciones me causan la ira, la rabia, el enfado, ¿sí? Y empezar a contextualizar realmente hasta donde yo pueda, de la forma más concreta y descriptiva que yo pueda, porque ahí es donde está la riqueza de este cuestionario, y ser muy honesto, obviamente, en esto, porque ahí es donde vamos a ir detectando distintas sombras, porque estas son emociones contractivas y emociones que de repente son como unos detonantes que alguien nos despierta o que nosotros reaccionamos ante ciertas circunstancias con estas emociones y que de repente no nos cuestionamos, no nos preguntamos, simplemente, bueno, me sacó de quicio porque esta persona es desagradable, o me vi entre la espada y la pared en esta situación y por eso me sentí con ansiedad o me sentí con rabia, pero no vamos más allá. La idea es empezar a ir más allá. ¿Por qué esta persona constantemente me despierta este enfado? ¿Por qué esta circunstancia que se me presenta además usualmente una y otra vez me genera tanto miedo? Es ir a eso, ¿no? Otras preguntas que podríamos hacer es: ¿en qué situaciones y bajo qué circunstancias se nos despierta el sentimiento de inferioridad, de que somos menos que alguien, o que nos empezamos a comparar y nos empezamos a desvalorizar a nosotros mismos, ¿sí? O desvalorizar al otro? ¿En qué circunstancias se nos despierta la aversión, ¿sí? Esa, mala relación con nosotros mismos, en el que el juez interno nos empieza a criticar y empieza a juzgar todo lo que hacemos, sea hacia nosotros mismos o sea que empezamos a juzgar al otro? ¿En qué circunstancias, bajo qué contexto se repiten, no se repiten? Lo vi una vez en el pasado y se me está repitiendo ahora. Todo eso, mientras más concreto y más descriptivo, más útil para vuestro trabajo interno. Después podremos ir a otros lugares, como por ejemplo, bajo qué circunstancias y de qué forma, en qué situaciones yo noto que siento que tengo que guardar secretos, que no puedo decir todo lo que yo quisiera decir, que esto no lo puedo compartir. Esos aspectos de mí que yo siento que tengo que guardar para mí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que mantener estos aspectos en secreto? ¿Para qué? ¿Desde qué lugar? ¿De quién aprendí esto? ¿De dónde viene? Empezar a cuestionarnos, ¿sí? Sobre todo si veo que a lo mejor esto viene de un secretismo familiar, o que viene desde un lugar que yo no era consciente de que esto no lo compartía y me daba incluso miedo, temor compartirlo, porque a lo mejor pienso que va a ser rechazado o que va incluso a acabar con una relación. ¿Me explico? Ir realmente a lo profundo. Puedo preguntarme también cuáles son esos talentos, dones que yo siento que tengo. ¿Los expreso? ¿Los manifiesto? ¿O en algún momento los dejé aparcados o a medio estar? ¿Los he integrado como parte de mi ser, como parte de mi propósito aquí y ahora vital? Todos esos cuestionamientos, ¿no? Y esas preguntas. Ya les digo, el cuestionario va a estar abajo. Espero que se vea. Igual me mandan cualquier mensaje si de repente el link falla, pero en principio se los voy a compartir aquí en la cajita de descripción. Y una vez que haga ese cuestionario, el cuestionario está justamente para encontrar y darle forma a una sombra. Y seguramente a partir de estas preguntas ustedes ya noten alguna que sale más a flor de piel. Por ejemplo, yo noto que me pongo muy molesto cuando veo a alguien que es muy orgulloso y empiezo a notar que yo también lo soy, que ya empiezo a captar desde algún lugar, a lo mejor al principio muy lejano y un poco etéreo, justamente, que yo también puedo ser orgullosa, porque al final lo que está en el otro sí o sí va a estar dentro de mí. Lo que pasa es que a veces nos cuesta verlo, pero la idea es comenzar con algo que ya podamos nosotros empezar realmente a reconocer, porque va a ser muy fácil, mucho más fácil encajarlo, ¿sí? No sencillo, pero sí es como empezar desde un lugar más amable con nosotros mismos para acceder a una sombra en concreto, ¿no? Entonces de repente yo he encontrado en este cuestionario que he visto en varias preguntas que se repite esto del orgullo, ¿no? Que se me presenta de repente bajo la rabia, bajo el enfado hacia los otros en ciertas circunstancias, ante ciertas personas, que también yo de repente me enfado ante los otros por ciertas
situaciones que se me presentan constantemente, y ahí ya yo puedo decir, bueno, esto del orgullo es algo que tengo que trabajar y que es algo que está dentro de mí. Y aquí vendría la segunda parte del cuestionario, que forma parte del link que les estoy compartiendo, es decir, las dos partes del cuestionario están ahí, ¿no? Entonces, lo primero en esta segunda parte del cuestionario sería, si yo ya he visto, bueno, y he podido darle forma a esa sombra, decir, es el orgullo yo lo que estoy trabajando acá. ¿Qué es el orgullo para mí? Esa sería la segunda parte, ya cuando yo he descubierto que es esa sombra la que yo quiero trabajar, empezar por describir qué es esto para mí, porque el orgullo, lo que significa el orgullo para mí, puede ser muy distinto de lo que otros llaman orgullo. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Para yo poder indicar bien desde dónde estoy, ¿no? Y qué es lo que yo he decidido en algún momento de mi vida, decidí rechazar y dejar como un aspecto inconsciente, ¿no? Si yo sé lo que es el orgullo ahora y lo puedo describir y entender y comprender con palabras, yo puedo después trabajarlo, pero si yo misma no sé cogerlo por ningún lado, es algo etéreo, sigue siendo algo que yo, ¿cómo trabajo algo que yo no puedo describir? De eso se trata. Mientras más concreto y más contextualice, más fácil va a ser el trabajo con la sombra. Entonces, ¿qué es el orgullo? ¿Qué es ser orgulloso para mí? Después puedo preguntarme, ¿me reconozco siendo orgulloso ante alguna situación o persona? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo realmente reconocerme ahora ya a mí, no al otro, sino a mí mismo, siendo orgulloso ante una situación, una persona? Otra pregunta que podemos hacernos es ¿de qué forma en el presente se está comportando esta sombra en mí y en otros en los que yo proyecto, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿En qué circunstancias específicas? Si a lo mejor en un área solamente de mi vida o bajo un rol, ¿me explico? Lo mismo, seguir contextualizando, seguir concretando. Otra pregunta útil podría ser ¿en qué parte de mi cuerpo físico yo ubico esta sombra? ¿Sí? A lo mejor yo siento que cada vez que, por ejemplo, me enfado con alguien que siento que está siendo orgulloso, me lo da en el centro del pecho, o es la garganta, ¿sí? O me empieza un dolor de cabeza. Ubicarlo en el cuerpo físico es muy útil. Y lo vamos a ir viendo en los siguientes vídeos que trabajaremos ya de una forma más profunda, más sutil, con energía, también nuestra sombra. Otra pregunta pudiera ser, si yo pudiera escoger una persona que yo dijera, bueno, este es como el representante de lo que yo considero orgulloso, o la palabra orgullo para mí, o esta sombra, ¿cuál sería? Si es una persona cercana a nosotros, mejor, porque nos va a servir de referencia continua, como en ese trabajo desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, pero siempre devolviéndola a nosotros, porque al final lo que queremos es integrar esta sombra en nosotros de forma luminosa, ¿no? Y ya después, en el vídeo siguiente, les voy a compartir un trabajo ya usando la herramienta del tarot. Entonces, la pregunta última del cuestionario sería, si ustedes trabajan y tienen tarot en casa, escoger, si es preferible, si no tienen mucha experiencia con el tarot, usar solo los arcanos mayores, que son 22 cartas, y de esas 22 cartas escoger una carta que ustedes sientan que representa el orgullo, ¿sí? Y con la cual puedan trabajar. Esa sería la última pregunta del cuestionario de hoy, para después ya poder seguir profundizando en otros vídeos posteriores, ¿no? Y si yo ya tengo más experiencia y me apetece incluir los arcanos menores, pues con las 78 cartas escoger conscientemente. Esto sería para escogerlo con las cartas boca arriba, es decir, ir pasando una por una hasta que yo sienta que, si yo veo que tengo 2 o 3 que me despiertan ese sentimiento, las cojo las 3 y después me quedo con la que realmente tenga más vínculo yo a nivel de lo que me despierta emocionalmente, de cómo yo siento más el orgullo en sí mismo, que es lo que estaría trabajando acá como sombra inicial, ¿no? Y eso es un poco el recurso de hoy, que parece sencillo, pero no lo es, ¿no? Todo trabajo interno requiere realmente, primero, con lo que les decía, centrarnos, tener la disposición, la voluntad, y luego tener también esa valentía de acceder a la verdad de nosotros mismos, a no querer maquillar nada, ni ocultar nada, ni negarnos nada, porque eso no nos ayuda a crecer y no ayuda en el trabajo interno. Eso nos deja en el mismo sitio en el que estamos, donde no hay cambio y no hay posibilidad de transformación. La transformación requiere una voluntad justamente de cambiar estructuras mentales, de sanar a nivel emocional, de cambiar la perspectiva. Y de eso se trata un poco el cuestionario, de ayudarnos a despertar justamente lo que está ahí en nosotros, a hablarnos a nosotros mismos, a conversar con nosotros, a reconocernos, a mirarnos de frente, honestamente, de forma transparente, e ir contextualizando lo que vamos a trabajar, que en este caso es la sombra.
Si tienen cualquier duda de estas preguntas que yo les estoy compartiendo abajo en el link que les dejo del documento abajo, coméntenme en la cajita de la descripción, en los comentarios, y ya yo les respondo en lo que pueda. Y esto es como el primer acercamiento, así que si tienen cualquier duda también me comentan y ya les compartiré en los siguientes vídeos cómo ir profundizando desde lo que hemos hecho hoy para el siguiente paso o el siguiente escalón para empezar a seguir contextualizando y empezar a trabajar con la integración de la sombra con distintas herramientas y desde distintos recursos. Ya saben, aquellos recursos con los que ustedes no se sientan cómodos, siempre los pueden modificar o incluso desechar. Son siempre ideas y formas que simplemente les comparto como una invitación y una posibilidad a trabajar. Bien, así que bueno, nada, espero que les haya aportado este vídeo algo útil para vosotros. Les mando un abrazo fuerte y ya saben, las formas de contacto están todas abajo en la cajita de descripción, así que yo me despido sin más y les mando un beso fuerte y un día hermoso, maravilloso.